Esto lo dice el mormonismo, entonces. ¿Dios ha pasado por la etapa de Jesucristo en otro planeta? Sí. Hace rato tú me estabas comentando algo curioso, ¿no? Okay. Y te voy a decir, y así funciona el ser humano, y así también esa explicación. Tú habías comentado de que la gente del este que vive en comunismo, Esto era off the record. ajá, cuando veníamos caminando, justo lo estábamos hablando sobre eso. Él me había comentado que, claro, la gente todo del este que había vivido en comunismo, apenas cayó el bloque comunista, los que se hicieron millonarios y la gente que pasó quería ostentar. Sí, exacto. Que era diferente, Un efecto rebote. un efecto rebote. Y entonces estábamos poniendo ejemplo también de la religión, ¿no? Por lo menos que los habían privado de mucha religión. A los polacos, por decir algo, se volvieron la gente más católica del mundo, Sí, ¿no? correcto. Y también todos estamos fomentando que él es gallego y yo viví muchos años en Galicia, que la gente gallega no suele ser, a excepción que sea la gente mayor, ¿no? No suele ser muy religiosa, sino más bien, Bueno, como que aborrece, son... Por lo menos, bueno, en Orense, donde yo viví, y la gente que yo me relacioné era... yo creo que hay un declive en la fe religiosa en toda España en general. Sí, Vas a una iglesia un domingo y la verdad es lamentable, da bastante pena. Solo te encuentras a gente muy mayor y muy poco joven, ¿ves? A menos que haya una boda o un funeral. pero fíjate algo, que aún así en boda, en Galicia, yo diría que la mayoría de los jóvenes o se metían a vivir juntos o se casaban por el civil, si se iban a casar. De repente en otra España puede ser que, pero no sé por qué, debe ser que Orense fue muy machacada por la época de Franco, no lo sé. A esa parte contexto no ahondé ni tampoco, pero lo puedo percibir y oler, ¿no? Por como la gente decía. Y ¿qué pasa? Siempre hay un efecto contrario. Un efecto Es que ven acá, si tú obligas a la gente. Ser buena, luego serán todos. Claro, ¿por qué? Porque Pero no te han existe esa dejado. posibilidad en algún momento, pero no tienes por qué desbloquear esa posibilidad en ningún momento. Vale, pero siempre la vas a tener. Y si tú logras luego tener el poder que tiene Dios, ¿qué vas a hacer cuando? O sea, porque vas a tener todo ese rencor y todo eso dentro. ¿Entiendes? Porque tú quieres probar. Porque Porque Dios vas- no lo tiene. Ven acá, ¿cómo O sea, sabes tú? Dios ya lo ha probado. Claro, él pasó por el mismo proceso que nosotros. O sea, fíjate algo, ¿tú cómo puedes saber que algo es dulce si no has probado lo amargo? A ver. O no has probado lo salado. Pero un momento. Entonces, el Dios del que hablamos Ajá. ha amado, ha violado. No ha matado. No. Y sin embargo, sin tener esa opción, nunca ha tenido que... Fíjate algo, estar mira, en ella. escucha. Nuestro Dios es un Dios que pasó lo mismo que Jesucristo en otro planeta. Y aquí estamos metiéndonos en cosas más Vale. Esto lo dice el mormonismo, entonces. ¿Dios ha pasado por la etapa de Jesucristo en otro planeta? Sí. En otra circunstancia igual ¿En otra que esta. dimensión? O- Sí, en otro planeta. Pero vivió en sociedad. Claro, él pasó, o sea, él vivió exactamente lo mismo que vivió Jesucristo. Jesucristo nunca pecó, nunca mató, nunca sintió ciertas cosas, pero cuando él en Getsemaní tomó los pecados de todos nosotros, él vivió y sintió en carne propia, porque ahí dice que él sudó, lo pueden leer en la Biblia, él sudó sangre. O sea, fíjate que el dolor fue tan intenso que él estuvo en Getsemaní, y de hecho en Getsemaní él estuvo sobre una roca, ¿no? Una roca que, esa roca antiguamente se usaba para prensar las olivas, para hacer el aceite de oliva, ¿no? Entonces básicamente se puede decir que los pecados y todo eso lo prensaron a él, y por eso él sudó. Entonces, ¿qué pasa? Él cargó el precio de todos los pecados de toda la humanidad sobre sí mismo. Entonces, él sabe lo que es estar enfermo del estómago, él sabe lo que es padecer un cáncer, él sabe lo que siente una víctima al ser asesinada, él sabe lo que siente un asesino al asesinar. O sea, él cargó todo ese peso precisamente para que a través No solo pecados, sino también dolencias. todo, claro, él cargó todas las Pero eso enfermedades lo hizo del por su mundo. propio bien, no Claro. por el bien de la humanidad, entiendo. No, él lo hizo para nuestro bien. ¿Qué es lo que hizo él? Él Porque cargar, por nuestro bien. porque nos expió en ese momento. ¿Qué pasa? Pero no Nosotros, nosotros, a esa gente de... no, a toda la humanidad. Pero nosotros luego seguimos pecando, sigue habiendo asesinos, sigue habiendo... Claro, sigue habiendo, pero ¿qué pasa? Él cargó esos pecados. Porque Entonces ya no es tú- pecado.
sigue siendo pecado, pero ¿qué pasa? En el momento en que tú decides arrepentirte de tus pecados, reconocer a Jesucristo como tu Salvador y hacer un cambio radical en tu vida, ¿no? Porque ¿qué pasa? No es solamente decir creo, no. Tiene que haber acción. La fe y la acción tienen que ir juntas, ¿no? Eso también hay una diferencia entre otras religiones. Que tú te estás muriendo y te dice, venga, sí, ya está, todos tus pecados son... Bueno, tú tienes que, o sea, en el arrepentimiento, no, tú tienes que pasar por un proceso. Y ese proceso es un proceso de cambio real, de decir, bueno, voy a tratar de restituir en la medida de lo posible todo el mal que yo he hecho, ¿no? Cuando tú haces ese proceso, reconoces a Jesucristo como tu Salvador, en ese momento, esos pecados que Él ya pagó por ti, ya son sanados.